mañana estuve compartiendo un título, una enseñanza que habla sobre esta serie que hemos comenzado sobre la casa. Casa de oración será llamada nuestra casa. Y las enseñanzas pasadas estábamos hablando sobre el tema que nos habla Isaías, de donde dice en el capítulo 56, 6 y 7. Y los invito a ir ahí a esa escritura, Isaías 56, 6 y 7. El título de esta enseñanza se llama Destruyamos una casa. El de hoy en la mañana se llamaba Construyamos una casa. Y usted va a encontrar el contraste de destruir y el de edificar una casa. Espero que se haya entendido en la enseñanza de la mañana, que la verdad, bueno, yo sé que es palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 56, 6 al 7, en el contexto o más bien de lo que estuvimos hablando en la ocasión pasada aquí presentes, estábamos hablando cómo el Señor Jesucristo expulsó a los vendedores ahí en el templo, cómo se habían olvidado de la esencia, de la necesidad de la iglesia, del templo ahí en Jerusalén, y cómo el Señor había venido a buscar fruto, pero que no había encontrado. Ahora Dios nos va a hablar en otra faceta, pero tomando de las mismas escrituras. ¿Estamos ahí? Isaías 56, del versículo 6 y 7, dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, porque tú quieres hablarnos al corazón. Tú nos reuniste, nos convocaste, mi Dios, para que estuviéramos aquí presentes, mi Dios, y aún los que van a escuchar la retransmisión, la grabación, mi Dios, para que sus vidas también sean edificadas, mi Dios. Habla en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si notamos aquí cómo está haciendo una invitación para todos aquellos, aún los que dice que aún los extranjeros, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Era lo que estudiamos hoy en la mañana. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y mire que en toda la historia podemos entender de que hay salvos y no salvos, hijos de Dios, hijos del diablo, ovejas o cabritos, o humildes o soberbios o orgullosos. Y la escritura nos enseña que Dios resiste a los soberbios, y habla de un grupo, pero también dice y da gracia a los humildes, aquellos que reconocen su ineficacia para salvarse a sí mismos y se humillan y piden ayuda, porque solamente aquella persona que se siente que se está ahogando necesita un salvavidas, o una persona que se siente condenado necesitará la ayuda de un abogado, y tenemos a un abogado, amén, que es nuestro Señor Jesucristo, que reconocemos y pedimos ayuda. El soberbio es aquel hombre o mujer egoísta que piensan solo en sí, y su necio corazón lo aparta más y más de Dios. Pero Dios ha proveído una casa de oración para venir a adorarle, agradecerle y pedirle por nuestra casa. Entiéndase algo literal, nuestra familia, a los nuestros. Ahora, no pretendo decir de que nada más en este lugar o que no. Dios está en todas partes. Tampoco pretendemos decir que somos los únicos o los mejores, ¿no? Hay muchas iglesias que predican el evangelio, pero bueno, por alguna razón también tenemos el título allá afuera que dice casa de oración. Y Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar, que le cedamos nuestros derechos para que Él tome control de nuestras vidas, y comenzará a limpiar nuestras casas, nuestras vidas desordenadas, y en algunas ocasiones tendrá que destruir nuestras casas. Entiéndase, nuestra forma de pensar, nuestras convicciones, porque hablando de destruir, por ejemplo, Pablo enseña en 2 de Corintios capítulo 10, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Entiéndase,
La palabra de Dios es el arma que destruye, puede ser lo que es dinamita, que derrumba los argumentos, pero al mismo momento edifica. Es el poder de Dios. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para el judío primeramente y también para el gentil. Entonces habla de derrumbar, sí, pero también el Señor construye en nosotros. Y en algunas ocasiones tendrá que destruir nuestras casas para hacerlas nuevas, porque ya no tienen remedio. Hay una gran diferencia, por ejemplo, en un carro nuevo o en uno que está reconstruido. El reconstruido, pues a lo mejor le ponen parches, le ponen piezas, lo soldan, lo vuelven a pegar, lo cortan, qué sé yo, pero es algo reconstruido. En cambio, en el Señor nos hace criaturas nuevas. Ahora, mire esto. Perdón. Me van a perdonar por eso, ando un poquito mal de mi garganta. Pero el hecho es de que Dios es como el alfarero, como dice la Escritura, que el alfarero, el barro se echó a perder solo, pero el alfarero dice que vuelve a tomar de ese barro y hace una vasija nueva, donde habla de que ya es diferente, dice conforme mejor le pareció. Solo pide el Señor que tengamos fe, porque hay algunas casas que ya no tienen remedio. La verdad que, entiéndase, hay algunas personas que están enfermas, vamos a tomarlo como en el cuerpo, ya están enfermas. Para Dios no hay imposibles de que una persona que esté desahuciada, Dios le pueda extender algunos años más de vida. Tal vez está desahuciado por el SIDA, por un cáncer, y Dios le puede traer vida, amén, sanarlo. Él solo pide que tengamos fe y que le entreguemos nuestras vidas, nuestras casas. Y hay algunas que, como enseño, o es el tema de esta enseñanza, hay algunas que van a ser destruidas. ¿Para qué? Para que las haga nuevas. Josué, discípulo de Moisés, quien recibió la encomienda de parte de Dios para conquistar y repartir la tierra prometida a Israel, antes de cruzar el río Jordán, envió 2 espías antes de conquistar la ciudad fortificada de Jericó. Y lo invito a abrir su Biblia ahí en el libro de Josué, capítulo 2. Josué es de los primeros libros, y lee la altura más o menos de mi Biblia para que se ubique. Para esto, Dios ya le había prometido a Josué de que él iba a entregar la tierra prometida. Simplemente le dijo, nada más esfuérzate y sé valiente, porque tú entregarás la tierra a tu pueblo. Y le da la encomienda de que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siguiendo las indicaciones de Dios, todo nos debe de salir bien. Amén. Josué capítulo 2, versículo 1 dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron allí. ¿Usted cree que fue una casualidad que llegaran a esa casa de esa mujer prostituta? Por supuesto que no. Esas se llaman las diosidencias, no coincidencias. Diosidencias, donde Dios obra alrededor de nosotros para cumplir sus propósitos. Dios dirigió a estos espías porque Dios mira y pesa los corazones, y tampoco Él tiene prejuicios, ¿no? La Escritura nos enseña que a nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, dice Pablo, no olvidéis de dónde fuiste sacados, de lo más vil y despreciable de este mundo. No porque nos sintamos guapos, fuertes, inteligentes, no es por eso. Además de que, pues a lo mejor no. El hecho es de que Él nos escoge de donde Él quiere, inclusive nos deja claro de que nos tocó de lo más vil y despreciable de este mundo, de lo más necio. Así que mis necios, hermanos, es parte de la enseñanza,
de que Dios destruye nuestros argumentos porque éramos necios, ¿no? ¿Cuántas veces nos predicaron y nosotros no queríamos? ¿O cuántas veces aún los que hayan crecido en la iglesia? Bueno, no nació en la iglesia, no es cristiano, no es hijo de Dios porque nació en la iglesia o creció en la iglesia, sino porque estuvo escuchando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios no tiene prejuicios, ni le importa nuestro pasado, ni nuestro presente para que sea un obstáculo para acercarnos a Él. Tal vez, no sé, un oficio que tenga o algo que tal vez en prejuicio usted diga, no, es que no me quiero acercar a Dios porque hago esto, porque tengo esto, porque no tengo esto. Esos son prejuicios que hace que las personas no se acerquen. Antes de juicios, es de que llevamos un juicio y decimos, no, no me lo merezco. Y hay dos tipos de personas, dos grupos de personas que no se acercan a Dios, los orgullosos y los que tienen vergüenza. Y tampoco es casualidad que tú hoy estés aquí. Amén. Amén. Hasta que no nos regaña uno, contesta. Versículo 2 en adelante. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, a ver, mire, vamos a hacer una pausa aquí. Mire que los espías, aunque eran perseguidos para matarlos, no los iban a perseguir para preguntar, no, los iban a matar. Ellos confiaban en su Dios, que estaban dispuestos a descansar y a dormir, y aún siendo perseguidos, porque dice que iban a dormir. Una persona que está siendo perseguida, yo le aseguro que hasta se le va el sueño, ¿cierto? Pero aquí dice, no, no vamos a dormir. Eso es tener fe, tener una confianza. Que si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, ahora, no significa de que no pasemos por pruebas o situaciones difíciles, pero estos hombres confiaban tanto, ellos confiaban en su Dios, y eso terminó por convencer y afirmar la fe, lo que sabía esta mujer del Dios de ellos. Miren lo que dice el versículo 9, dice, versículo 8 y 9 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ok, dice que sé, ella está diciendo sé, habla de conocer, habla de entender, habla de que del verbo saber. Ella sabía, pero ¿cómo es que llegó a saber? ¿Cómo es que una persona aprende algo? ¿A través de qué? De oír, ¿cierto? Y está diciendo, porque ella está dando del testimonio de cómo Dios los ha librado al pueblo de Israel. Esta mujer afirma con un sé y con una afirmación de su fe, una convicción. Yo creo al ver a los espías que estaban ahí, pues hasta yo creo acomodaron ahí la paja, qué sé yo, y se iban a acomodar, espérense, y quiere hacerles unas preguntas y una promesa. Entonces ella, esa convicción de esos hombres, de esos espías, que seguramente fueron escogidos por Josué para esa encomienda tan importante, no escogió al incrédulo, no, escogió a aquellos que estaban fortalecidos en su fe. Dice habla la mujer, Rahab,
C, afirmación de su fe, convicción, una certeza, aún de lo que no se veía. Ella no sabía, pero tenía convicción de lo que ya había pasado. Simplemente escuchó cómo Dios los había librado a Israel de Egipto. Aún de lo que no se veía, aún había un temor, pero un temor reverente. Déjeme le explico la diferencia que hay un temor natural a un temor reverente. El temor natural es ese que puede haber de tal manera que usted a lo mejor no sale a la calle. Tiene temor, tiene un pavor, o que va por un callejón y va hasta temblando porque está oscuro y no sabe. Le han dicho que ahí está el violador de Papantla, qué sé yo, y usted tiene miedo, no quiere salir. Bueno, habrá unas que querrán salir, ¿verdad? No se cree. No, pero el hecho es de que ahí tienen miedo. O por ejemplo, el COVID, mucha gente murió no por el COVID, sino por el temor. Y ese es un temor natural que puede exagerarse, puede sobrepasar. Es una emoción el temor, y cuando una emoción se desborda, el temor nos puede paralizar de tal manera que no sabemos qué hacer. En el caso de los habitantes de Jericó, tenían miedo. Mire, voy a leer el versículo 10 y ahorita regresamos al 9. Repito, el 9 y el 10 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Ve cómo ella ya sabía que era lo que había pasado? Hay un temor que te hace esconderte y huir de Dios. Ellos estaban paniqueados, como dice, estaban asustados. Ahora, ella tenía temor, dice, su temor ha caído sobre nosotros. La diferencia de un temor reverente es que ese temor reverente no te aleja de Dios, al contrario, te acerca a Dios. Dice, mirar el amor y la severidad de Dios. Al nosotros conocer el amor de Dios, eso no te aleja de Dios, te acerca como un imán. Esta mujer se quería acercar a Dios por ese temor reverente. ¿Ve la diferencia? Los otros no, querían huir. Y eso es lo que pasa cuando hay un temor y no conoces a Dios. Hiciste algo y no te quieres acercar. La primera experiencia, la primera emoción que se experimentó el hombre fue el temor cuando comieron del fruto prohibido. Hubo un temor, de tal manera que Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, se sintieron temor y se escondieron. Eso es lo que es, no es un temor reverente. Ese es un temor por el pecado que he cometido. Y la Escritura dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, por eso no vienen a la luz. Por eso no se acercan a Dios, no se acercan a la palabra de Dios, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque es un temor que me aparta de Dios. Pero el temor reverente es de que sé quién soy yo y sé quién es Él, pero conozco de su amor, de tal manera que eso me acerca. Y el amor echa fuera el temor. ¿Lo entendió? No, bueno, mire todo lo que tuve que estudiar para decirle esto. No, pero es parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero de ese temor reverente habla de ese amor, habla de un poder que se llama amor. Y por ese amor y el temor te acerca a Él. Y por amor, más que por temor, no le ofendo, porque le amo. Y eso hace la diferencia, hermanos. Porque si se fijan, aquí los de Jericó estaban temblando por lo que habían oído. Sí, muchos escuchan de Dios. Nadie puede pasar por alto, hasta el dólar dice, Dios bendiga América. Pero no hay un temor reverente a Dios. Al contrario, se apartan cada día más de Dios.
Pero el temor reverente nos hace acercarnos a su palabra, a su voluntad, a la iglesia, donde es la columna y baluarte de la verdad. Amén. Versículo 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y no eran cualquier reyes. Aquí dice, hemos oído, habla en plural. Todos sabían lo que Dios había hecho. Como el mundo el día de hoy, nadie puede negar la cruz, la existencia de Dios y su poder. Nadie, aún los que se crean ateos. Yo soy ateo. ¿Ateo de qué? No, es que yo no creo en Dios. Entonces, ¿por qué lo llamas Dios? Solamente algo que no existe, pues es nada. Pero si lo llamas Dios es porque sabes que existe Dios. Y la Escritura dice que dice el necio en su corazón no hay Dios, pero lo hace necio, no un ignorante. Todos sabían de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, hablando de esa población de Jericó. Y nadie puede negar la cruz de Cristo, la existencia de Dios y su poder. Todos han oído cómo en Jericó, así como el día de hoy, como en Jericó, pero aunque tengan temor, no se arrepienten, ni se humillan, menos se acercan a Él. Vemos cómo el temor de Rahab la acercó a Él. Los demás solo conocían. Hay una diferencia de conocer y otra cosa es entender. Ella entendía, sé. Dice la Escritura, dice, por la fe entendemos. Ella entendía quién era Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque hay muchos escuchan de Dios, pero no conocen a Dios. El oír con fe, eso me hace entender. Por la fe entendemos. Usted no quiera creer, no quiera entender y después creer. Porque ¿cómo va a entender, cómo va a creer que una serpiente habló? Hello. Pero cuando usted cree, entonces entiende. ¿Por qué? Porque tiene fe de lo que está escrito aquí. Tiene fe de que Dios Dios creó los cielos y la tierra. Dice, por la fe entendemos el poder, que a través del poder de Dios constituyó el universo. Y eso es fe, eso es creer. Y por la fe entendemos. Esta mujer entendió. Mire lo que dice versículo 11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ve cómo ella está diciendo, hay un temor colectivo, que ahí viene el COVID, o ahí viene otra pandemia, o ahí viene una recesión, y puede haber un temor colectivo. Sin embargo, a los que están en Cristo estamos en una dimensión diferente. ¿Lo entiende? Ahora, no quiere decir de que no enfermemos, ¿no? Dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Todos podemos enfermar, todos podemos pasar por una situación difícil. Sin embargo, la diferencia es de que las situaciones que pasemos nosotros, por difíciles que parezcan, es el trato de Dios para con nosotros, que nos ayuda a formar carácter. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Dice, repito el 11 para. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba y en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer reconocía el poder de Dios. Los demás solo conocían, aún conociendo no se arrepentían. Ellos habían oído lo mismo que había oído Rahab. Toda la gente tenía temor. A diferencia de esta mujer, tenía un temor reverente. Es como, mire, igual, en la cruz del Calvario se manifestó toda la humanidad en dos personas, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno dijo, si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. Sabía que decían, él era el hijo de Dios.
a 10, por eso dijo eso, ¿cierto? Dijo, no, tú, si eres el Hijo de Dios. Él cuestionó, y es muchos que cuestionan la Biblia. ¿Y por qué dice esto y aquello? Y esto no es para cuestionarlo, es para obedecerlo. Obviamente que entendemos de que hay misterios, hay cosas que no entendemos, y podemos preguntar con reverencia, hermanos. No cuestionando ¿y por qué? Hay una gran diferencia también en eso. Ahora, cuando a la izquierda está un hombre, dijo, a la verdad nosotros estamos aquí por nuestros pecados. Está reconociendo su culpa el que está a la izquierda. Dice, aún estando en la misma condenación, ¿no te arrepientes? Le dice el de la derecha. Y aquí vemos cómo está manifestada toda la humanidad. Unos que saben quién es Jesús y otros que creen en Jesús. Una cosa es saber y otra cosa es creerle a Jesús. Entonces, mire lo que dice el versículo 12 y 13. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Sin duda ella sabía las consecuencias, sabía lo que iba a pasar. Ella, primero que nada, aunque aparentemente podríamos decir que ella está exigiendo, si notamos, ella está rogando. Por eso dice, os ruego pues. Ese pues es en consecuencia de lo que ella ya afirmó, de un temor reverente. Entonces ahora sí dice, os ruego. ¿Qué significa esto? Se humilló, rogó, porque nadie ruega a golpes o exigencias. No es solamente nuestros hijos, que no suplican, ellos demandan. Bueno, una persona soberbia no ruega, mucho menos se humilla. Y menciona esto, por Jehová. En Romanos 10, 12 al 13 dice así, ahí espérenme, nada más le menciono esta escritura. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, entiéndase, entre judío, israelita y los de Jericó. Dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, entiéndase gentil, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué hizo esta mujer? Invocó, rogó, suplicó. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una gran diferencia de decir, de demandar, de exigir. ¿Que no eres Dios? Desciende de la cruz y sálvanos. Eso es exigir. En cambio, el que estaba a la izquierda, estoy nuevamente hablando de la crucifixión, el que estaba a la izquierda dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que es rogar, suplicar, clamar. Amén. Ella no solo pidió por ella, sino para toda su casa la salvación de este juicio venidero y eminente para ellos. Ella pedía una salvación literal para su familia, para su casa, que salvaran su casa. Versículo 14 al 16 dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Le ponen una condición. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Mire, por eso le digo que no era una casualidad. Dice, versículo 16, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. La fe de esta mujer se vio evidente cuando obró, porque la fe sin obras está muerta. De hecho, Santiago menciona a esta mujer en Santiago capítulo 2, versículo 24 y 26. Dice, vosotros veis, pues,
Y aquí es donde toma la escritura, que no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. También menciona, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Dice ahí en Santiago 2, 24, 26, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué serviría decir, yo soy de casa de oración, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia? ¿De qué serviría si no hay obras? Las obras, no, la salvación no es por obras, pero las obras evidencian quiénes somos. Amén. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Qué evidencian nuestras obras? Es una pregunta al aire. Versículos 17 y 18 dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos habéis juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos, mire cómo están asegurando ellos, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. Grana habla de un color rojo. Dice, y reunirás a tu casa, a tu padre, en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cuando vienen las pruebas, se ve en el carácter si somos obedientes o no. Aquí a ella le iba a venir la prueba. Cuando iban a venir a sitiar la ciudad y a destruirla. Y ahí era donde se iba a ver si había creído o no. ¿Cómo? A través de las obras. Si guardamos, si obedecemos y todos en una forma u otra seremos probados tarde que temprano. Esto no está a discusión. Esto es algo seguro. Porque es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Habla de carácter. La imagen de Cristo en nosotros. Y todos pasaremos por pruebas, seremos probados, tarde que temprano. Y se verá el cordón de grana en nuestra ventana, si hemos creído o no. Entiéndase la comparación. Entonces nos va a ver, ¿qué va ahí? Hay un hombre que tiene fe. Ahí va una mujer que tiene fe. ¿Por qué? Porque se ve ahí el cordón rojo ahí. ¿Por qué? Porque son las obras que nos están siguiendo. Nuestro comportamiento, nuestro carácter. Cómo los demás se están dando cuenta de que hemos creído. Habla de reunir a la familia. Es convocarlos para que conozcan al Dios de Israel. Ella tenía una tarea. Ella ya había creído, pero todavía faltaba su familia. El carcelero que menciona del libro de los Hechos, en el capítulo 16, después de que Pablo y Silas, estando ahí en esa región, dice que salió una mujer endemoniada que tenía un espíritu de adivinación y decía, estos hombres os anuncian el camino de la verdad. Y Pablo ahí, un día, 2 días, hasta que le hartó. Mire cómo los pastores nos hartan. Bueno, Pablo dice que hasta que le hartó y expulsó a ese demonio, a ese espíritu. Pero como le daba muchas ganancias a sus dueños de esa sierva, esa esclava, resulta que los llevaron prisioneros y dice la escritura que los azotaron 40 azotes menos uno. Después los llevaron a la cárcel. Y allí estando en la cárcel, Pablo y Silas, dice que empezaron a adorar al Señor. Mire, en medio de la prueba, en medio de haber sido azotados, ellos no estuvieron quejándose, ¿por qué yo que ando predicando? No, adoraron al Señor. Pero dice la escritura que cuando estaban adorando, dice, entonces un gran terremoto sacudió la tierra. Por supuesto, sacudió la tierra de tal manera que las rejas se abrieron, pero también las cadenas. Algo pasó, no me pregunto, pero ellos pudieron haber salido y corriendo de esa prisión. Sin embargo, cuando el carcelero se dio cuenta, antes de entrar se iba a suicidar, porque era pena de muerte que se les escapara un preso.
se iba a suicidar. Entonces Pablo, dando voces, dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Mire el testimonio de Pablo y de Silas. Los que estaban ahí, ninguno corrió, porque aquí hubo un temor. Por lo que ellos vieron cómo, en vez de estarse quejando, ellos adoraron a Dios. Sabían que ese terremoto de alguna manera se les reveló de que era por esos dos hombres, en obediencia, de tal manera que ninguno corrió. Cuando entra el carcelero, hace la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta es: ¿por qué le preguntaron a Pablo y a Silas? Obviamente porque las obras, la fe que ellos tenían era evidente. Y si dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, él sabía. Todos sabemos que hay una condenación, hermanos. Aún el ateo, que se hagan eso es otra cosa. Pero todos sabemos de que vamos a un juicio. Todos sabemos, hermanos. Mire, hasta los indígenas, por eso tienen algunas leyes que parecen que son como las de la Biblia. Los 10 mandamientos, y nunca han tenido la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios puso la conciencia y nos dicta lo bueno y lo malo. Bueno, de tal manera que estos hombres hicieron, este hombre, el carcelero, hizo la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor. Entiéndase, les predicaron el evangelio. No solamente a él, sino a toda la familia, a todos los de su casa, a él y a todos los de su casa, a la familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Mire, él creyó, y porque creyó hizo una obra. Y porque creyó, no solamente hizo la obra que habla de que les curó las heridas y enseguida se bautizó. O sea, ¿qué debo de hacer para bautizarme? No, paso número 1, paso número 2. No, si creíste, bautízate. Amén. Ahora, dice que le curó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Ahora, aquí habla de la evidencia de una fe con obras. Y llevándolos a su casa, mire lo que hizo: se bautizó, lo bautizaron allá afuera, no sé, un charco, qué sería, pero dice, después los llevó a su casa. ¿Y nunca quieren invitar al pastor? Bueno, no, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó. ¿Ve cómo es un conjunto? Donde no solamente él estaba primero afligido, creyó, cuestionó, le explicaron, creyó, entendió, se bautizó, y vino ¿qué? Gozo. El gozo de la salvación. Por eso dice, y también dice, llevándolos a su casa, les puso mesa, les proveyó y se regocijó. Todo aquel que experimenta la salvación también experimenta el gozo del Señor. Dice, con toda su casa, entiéndase la familia, de haber creído a Dios. Aquí se aplica: cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salvo. Sí, porque todos comienzan con uno, ¿no? Tal vez es el hijo, el papá o la mamá. Bueno, tenemos que creer, pero predicándoles el evangelio, porque nadie puede ser salvo por el papá o la mamá o el creyente. No, es por Cristo Jesús. Dios no forza a nadie. La salvación es personal. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza. Mire lo que dice versículo 19. Dice, ellos le responden, dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, le están diciendo a Rahab, la prostituta, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Dice el pastor, yo predico, usted decide. Y ella dice Pablo, ya estoy limpio de su sangre porque no les he negado, no les he rehusado el consejo de la palabra de Dios. Dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare.
vemos cómo ellos le están diciendo, déjenme lo encuentro. Dios no forza a nadie, la salvación es personal, por eso les dijeron los espías, cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. La salvación no se pierde, pero sí demanda obediencia y que permanezcamos en Cristo, que guardemos, que retengamos, y esa sí es nuestra responsabilidad. Él prometió salvación, Él lo cumplirá, pero tampoco va a salvar a alguien que apostata, a alguien que se divorcia, a alguien que sale, entiéndase, divorcia del Señor, a alguien que abandone la salvación. Esto es voluntario, usted decide, por eso están las advertencias, el que guardare, el que retuviere, el que permaneciere en el Señor. Ahí están las advertencias. Tal vez saldrá a decir, no, la salvación no se pierde. Bueno, yo prefiero equivocarme en decirte que sí se pierde, si tú la descuidas, si tú no retienes, si tú no guardas. Porque si no se pierde, pues no perdiste nada, ¿cierto? Porque estuviste ahí. Pero ¿qué si sí se pierde? Y tú por andar, no, salvos para siempre, y haces con tu vida chocolate abuelita. No. Hay una responsabilidad de nosotros. Él va a cumplir lo que es su 50%. Ya lo hizo en la cruz del Calvario y prometió que volvería por nosotros, y Él volverá. Pero es nuestra responsabilidad guardar, retener, obedecer. Si no, ¿de qué servirán las advertencias? ¿Me explico? Esto no es para el incrédulo, esto es para los que ya son creyentes. La apostasía habla de aquellos que apostataron, que renunciaron, que se divorciaron del Señor. Y nadie se puede divorciar si no está casado, ¿cierto? Cuando el día de la conquista de Jericó, cuando llegó el día de la conquista de Jericó, después de que Dios ordenó a Josué rodear la ciudad 7 veces, usted conoce la historia, ¿eh? Tal vez usted lo hizo ahí alrededor de su templo, ahí, antes de llegar, y rodeó la ciudad y todo lo que hacían antes. Josué les hizo sonar trompetas, y Josué les dijo al pueblo que gritaran para que las murallas cayeran y pudieran entrar a conquistar esta ciudad anatema. Anatema significa maldita. En el capítulo 6, si me acompañas al capítulo 6, versículo 17. Retomando lo que es, volviendo a la historia de Rahab, ellos ya están a punto de entrar. Ya Dios ya les dio, ya derrumbó las murallas. Y dice en el versículo 17, 6:17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dios es justo y defiende a los que le temen con un temor reverente. Repito, con un temor reverente. Este temor es una mezcla de temor y amor, porque el amor echa fuera el temor y se experimenta una esperanza, hasta un gozo y una paz que sobrepasa el entendimiento por este temor reverente, que no te aparta, sino que te acerca a Dios. Porque aunque todos puedan huir de Dios, al contrario, nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Asumo de que usted hoy está aquí porque tiene un temor reverente a Dios. Amén. Porque si es temor, usted ya no estuviera aquí. Ahora, usted decida qué es lo que va a hacer con ese temor reverente. Versículo 18 en adelante dice, pero vosotros guardaos del anatema, y ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Por qué? Porque eso contamina, lo anatema, lo maldito de estas naciones. Versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro
y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la tierra de la mujer, que habían reconocido, entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Significa que no solo su casa creyó, sino que también entró su parentela. Parentela habla de familiares. Dice, por el testimonio de una mujer que tuvo un temor reverente a Dios. ¿Ve cómo un solo creyente puede multiplicarse en creyentes? El Señor Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a nuestro yo. Y cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, dice que el que quiera seguir su vida, la perderá. El que quiera hallar su vida, la perderá por causa de mí, dice el Señor. Entonces morimos a la carne, a este cascarón, para que llevemos fruto. Significa que esta mujer creyó, ahora sí que arrebató la salvación, de tal manera que su familia alcanzó la bendición por la fe de esta mujer, porque también creyeron. Porque ¿cuántos puede haber un creyente en la casa, pero los demás no creen? No, es que cada quien decide, ¿cierto? Y todos tenemos un familiar, sea cercano o lejano, que no cree. Y así cada quien decide, ¿cierto? Significa que no solo su casa creyó, su familia, sus padres, sus hermanos, hermanas, sino su parentela, por el testimonio de una mujer que tuvo un temor reverente a Dios, y rogó, y se humilló, y obedeció, y guardó el pacto de fidelidad cuando viniere el día de su salvación. ¿Sí está entendiendo? De que tenemos que guardar nuestra fe, que cuando el Señor venga por nosotros a salvarnos de este mundo perdido, estemos preparados, estemos listos, que se vea con las obras la evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Que cuando venga el Señor pueda ver el cordón ahí, la cuerda roja ahí en nuestra ventana, y que diga: esta es la casa. ¿Se acuerda cuando vino el ángel de Jehová para destruir a Egipto? ¿Qué vio? La sangre como evidencia, la marca, el sello, porque creyeron y sacrificaron ese animalito, ese cordero, y esa sangre la pusieron en el dintel de sus puertas, de tal manera que cuando venía el juicio pasaba por alto. Así también, cuando venga el juicio a este mundo, Dios va a ver quiénes son los que son salvos y los que no. ¿Qué tal? ¿Ve que esto es bien sencillo? Esta mujer guardó el pacto de fidelidad cuando viniera el día de su salvación, donde se salvó ella y toda su casa, su familia, aunque, si se fija, aunque destruyeron su casa. Dice que toda la ciudad fue quemada, fue destruida. Ya no, ¿se imagina la única casita ahí? Ya no tendría sentido, ya no iba a haber habitantes.
Esa ciudad iba a ser destruida. Inclusive Josué hizo un juramento que nadie más vuelva a habitar esta tierra. Y nadie más la ha vuelto a habitar. Ahí están las ruinas. Como pasó en Babilonia, ahí están las ruinas. Y aunque hubo un rey, un presidente, un gobernante llamado Saddam Hussein, que quiso volver las victorias esas de Babilonia, reconstruir nuevamente Babilonia, los jardines colgantes, porque Dios dijo, nadie va a construir en esta ciudad. Va a quedar desolada por siempre. Aunque la casa de esta mujer le destruyeron su casa, literalmente. Por eso, miren, se lo repito en el versículo, dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente, bueno, hasta ahí nos está diciendo que destruyeron toda la ciudad, incluyendo la casa de esta mujer. Pero ¿sabe qué? Pero ganó otra mejor. Ella entendió lo que muchos siglos después viniera uno de sus descendientes y diría, no os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. ¿Sabe de dónde viene Jesús? De esta mujer, de Rahab. Mire lo que dice en Mateo, o si conoce la escritura, en Mateo capítulo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Oreb, Oreb a Isaí, Isaí engendró al rey David. ¿Qué tal? ¿Ve cómo Dios no tiene prejuicios en escoger a alguien? Vemos cómo el nombre de esta mujer no solamente su fe alcanzó para salvar su casa, sino que Dios conservó su nombre para las postreras generaciones. Destruyó su casa, sí, pero ella obtuvo una mejor, porque esa fe la llevó a estar aquí en este libro, mire. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dios destruyó la casa de Rahab, pero le dio otra mejor. Hay veces que hay que perder poco para ganar mucho, pero también hay veces que hay que perder poco para no perderlo todo. Todos sus vecinos, todos los familiares ahí perdieron todo, menos ella. Porque ella, aunque perdió literalmente un poco, porque ¿qué era la casa? Comparado con la eternidad. De tal manera que la fe de esta mujer todavía se habla en el Nuevo Testamento. Ahí está en Hebreos. Porque resulta que Dios les había dicho que, Dios destruyó la casa de Rahab, pero le dio otra mejor. Por eso el título, destruyamos una casa. Hay veces que hay que perder un poco para ganar mucho. Pero también hay veces que hay que perder poco para no perderlo todo. Resulta que después de esto, vino el juicio, acabaron con la ciudad. Y resulta que Dios les había dicho que no tomaran nada del anatema para que no contaminaran el campamento de los israelitas, ya lo leímos. Pero hubo un hombre llamado Acán que le ganó la avaricia y la codicia y tomó del anatema oro y cosas preciosas, algo de Babilonia también, un manto babilónico. Y la ira de Dios se enojó contra los hijos de Israel. Y por esta causa murieron 36 hombres, cuando en el capítulo 7 menciona de que iban a ir a conquistar, después de Jericó iban a conquistar otra ciudad, eran 7 ciudades las que tenían que conquistar. Pero de esa ciudad llamada Ai, era pequeña, no era muy grande. Dijeron, no, son muchos, manda nada más a la reserva, ellos van a acabar con ellos. Pero resulta de que los hicieron correr, este pueblo de Ai.
Entonces viene Josué y le dice, ay Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste? La codicia de este hombre, porque dice que tomó del anatema cuando Dios ya les había prohibido. Y murieron 36 hombres del ejército de Israel cuando subieron a conquistar a la ciudad de Ai. Y subieron y salieron huyendo. Y Josué le cuestionó a Dios por esta derrota. Y Dios le contestó que su pueblo había pecado, quebrantado el pacto que Él les mandó. Y han tomado del anatema y lo han metido en sus casas, que lo anatema. En el capítulo 7, versículo 12 y 13 dice así, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Es por esto, entiéndase, por esta razón de tener algo anatema en tu casa o en tu corazón, que no puedes hacerle frente a tus enemigos. ¿Se entendió? Creo que está bien clarito, sencillito. Ellos no iban a poder avanzar. ¿Por qué? Porque había algo anatema, literalmente estaba un hombre anatema, porque se contaminó de lo anatema de Jericó. Así también no podremos hacerle frente a nuestros enemigos. Puede ser algo interno o algo externo. Algo interno puede ser ira, coraje, avaricia, codicia. Este hombre tenía avaricia y codicia. Codició lo del anatema. Puede ser un resentimiento, puede ser lascivia, puede ser algo externo, pornografía, idolatría, qué sé yo, tantas cosas que estamos permitiendo en nuestro corazón o en algo externo. Tal vez ahí tienes imágenes todavía y por eso Dios no te bendice, porque Él no puede habitar en un lugar donde está infestado de idolatría, y de idólatras también. Anatemas, que los llama anatemas. Y se han contaminado del anatema, y les dijo, no estaré con vosotros, sino destruyen el anatema de en medio de vosotros. Así hay muchos que por esta razón no pueden echar fuera a sus enemigos. Versículo 14. Os sacaréis pues mañana de vuestras tribus, y dice, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Es como mañana, no les había dicho, pero mañana voy a pasar por sus casas para ver qué es lo que tienen ahí, qué es lo que están viendo. No se crea. Versículo 15 dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fueron tomados Sabdí. Hizo acercarse la casa de los varones, y fueron tomados Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel,
y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho en medio, no me lo encubras. Aquí Josué le está diciendo, confiesa tu pecado acá. Tal vez cuando, mire, ¿sabe qué? Yo me pongo en el lugar de Josué cuando predico la palabra y estoy hablando de un tema, y cuando veo que se agachan, dije, ya te agarré, ya te pesqué. Aquí es donde estás cojeando, tu pie está cojeando, o tu talón de Aquiles o algo. Si hablo algo y, mire, vivillo desde chiquillo, uno los ve. Ahora, créanme lo que no lo hago con esa intención, pero es la palabra de Dios. Uno, ya mejor no digo nada, pero si digo algo y dice otro por allá, ya me evidenciaste. Versículo 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, entiéndase su casa, y el dinero debajo de ello. Este hombre confesó su pecado, pero eso no significa que se arrepintió. Así hay muchos que están en la cárcel y confiesan su crimen. No, hasta te digo dónde está la pala, dónde lo enterré, dónde puse la crucecita y qué sé yo, pero no significa que se hayan arrepentido, ¿cierto? Ahora, puede ser que porque se arrepintieron están confesando. Nosotros, como nos hemos arrepentido, confesamos nuestro pecado. Y en el cristiano hay dos confesiones: la confesión para salvación, pero también la confesión de nuestro pecado a Dios. Amén. Ahora, este hombre confesó su pecado, pero eso no significa que se arrepintió. Así hay muchos que están en la cárcel y confiesan su crimen, pero eso no significa que estén arrepentidos. Como hablando de los dos condenados que estaban ahí en la cruz con Jesús. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, ¿me ayudas, hermano? Mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Encontraron las evidencias en su tienda, en su casa, pero lo que había en su casa solo reveló lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? Hasta él mismo lo confesó: la codicia. Versículo 23 y 24. 23 en adelante dice: y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dios destruyó dos casas. Una porque ya no tenía sentido restaurarla, la de Rahab, quien creyó en el Dios de Israel y se humilló, rogó, y su fe y sus obras le fueron contadas por justicia. Y mejor, Dios le hizo le dio una nueva familia, un nuevo pueblo, y le dio una casa mejor, una nueva dentro del pueblo de Dios.
y le dio herencia perpetua, y su nombre quedó en este libro eterno. Pero también destruyó la casa de Acán, porque estaba contaminada con lo anatema y quedó maldita por Dios, él y sus hijos e hijas. Al final todo esto pasará, todo lo que vemos, nuestras casas, carros, trabajo, todo pasará. Por eso no te afanes por tu casa, cuídala, protégela, consérvala. Pero esa casa es temporal al final de cuentas. Dios ha preparado una morada eterna para los que le aman y le reciben. Y tú decides dónde quieres pasar tu eternidad, con Dios por una eternidad, o separados de Dios por una eternidad también, donde el fuego no se extinguirá jamás. Tú decides. Hay una casa que el mismo Señor Jesucristo está preparando una morada para cada uno de los que le aman, de los que le han recibido. Y yo quiero estar en esa casa. Si quieres estar en esa casa, ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es el constructor de esa casa. Él es quien dice: hey, vamos a casa. El hijo pródigo regresó a su casa. Jacob, después de usurpar, regresó a su casa. Después que entendió, todos y cada uno de nosotros tenemos una casa, una morada eterna que Dios está preparando para los que le aman. Dice que estar preparados en espíritu, cuerpo y alma. Él regresará. Y dice que Abraham, Jacob e Isaac, dice que miraban como al invisible, saludándole de lejos, diciendo, poniendo su mirada, su confianza en el constructor de una ciudad que no es terrenal. Es cierto, cuide su casa, santifique su casa, limpie su corazón, saque el anatema de ahí, pero pongamos la mirada en la casa de Dios. Amén. Él va a destruir esta casa. Él ha construido una casa nueva. Por eso los dos mensajes tiene que escucharlos para que cobre sentido lo que le estoy enseñando. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y gracias, mi Dios, por haber destruido esta casa, mi Dios. Esta casa que apestaba ya, Señor. Esta casa que estaba destruida, que aunque en apariencias aparentaba estar muy bonita por fuera, pero por dentro era como sepulcros blanqueados nada más, porque estaba llena de huesos muertos. Pero vino tu palabra y nos trajo vida, nos trajo esperanza, así como Rahab escuchó y esa fe se multiplicó de tal manera que llegó a obtener un temor reverente. Y es gracias a ese temor que nos acercamos a ti, que nos atraes a ti, que a pesar de nuestras imperfecciones ya no nos importa, porque tú perfeccionarás la obra que comenzaste en nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque no solamente has destruido nuestra casa, has quitado este corazón de piedra y has puesto uno sensible, uno de carne, uno que siente. Gracias, mi Dios, porque es a través de tu palabra, mi Dios, que seguimos fructificando, seguimos produciendo, seguimos edificando, porque en vano trabajan los edificadores y Cristo no la construye. Gracias, mi Dios, porque no solamente nos provees lo necesario, los materiales, la herramienta, sino que también nos ayudas a construir esta casa, este templo. Por eso tú le decías a los judíos: destruir este templo y en 3 días lo edificaré.
Y cuando tú resucitaste, tú proveíste una casa. Y esa casa somos nosotros, porque tú quieres hacer morada en nosotros, destruyendo la antigua, pero haciendo una nueva en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por ese privilegio de que el Creador de todas las cosas, el que creó el universo, el que creó los cielos y la tierra, el que creó los montes, los valles, los mares, ha decidido venir a ser morada en nosotros, el que habita en el tercer cielo, el cual los montes se derriten ante tu presencia. A ti no te importó habitar en este corazón sucio, pero tú lo limpiaste. A ti no te importó nacer en un pesebre donde había suciedad, donde había animales, no estaban higiénicos, estaban sucios. Así veniste tú a morar en este pesebre que es nuestro corazón. Ahí nació Cristo Jesús, ahí en Belén, y nosotros somos tu Belén, Señor, donde decidiste nacer y crecer, y ahora somos nueva criatura en ti, mi Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias por haber destruido esa casa, este corazón, pero has construido uno nuevo, porque ese es el poder del Evangelio. Te damos honra y te damos gloria, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro constructor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Aleluya.